Buenas tardes. Sí, está bien. Ya. Buenas tardes, Leonor, ¿me escucha? Sí, Lice, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con usted, Lice. Igualmente, Leonor, el gusto es mío. Realmente había solicitado, bueno, varios docentes solicitaron que pueda haber continuidad, ¿no? Con los grupos que trabajaron. Perdón, estoy viendo esto de mi cámara y es realmente una alegría poder estar con ustedes nuevamente. Permítame, mil disculpas, un ratito estoy con problemas de mi cámara. Lo bueno es que me escuchan, ¿no? Se escucha, Lice. Un momento, por favor. Enseguida iniciamos, ¿ya? Muy bien. Mil disculpas por la cámara. El pedestal anda mal. Mil disculpas. Entonces, muy buenas noches, María Eugenia también, Leonor. Como le decía a Leonor, un gusto nuevamente estar con ustedes en este módulo, una alegría. Ya que en el módulo 4 realmente ha sido un grupo muy destacado, donde, bueno, pues en cada uno de sus trabajos se ha visto, ¿no? Esa dedicación. Entonces, para mí una alegría muy grande poder estar con ustedes en este último módulo y voy a arrancar precisamente explicándoles en qué va a consistir el módulo, ya que como se les había adelantado
módulo 4, en este módulo 5, ustedes estarían ajustando su PAT, ¿no? Dándole ya los últimos ajustes y paralelamente a eso también, como han podido ver en plataforma, va a haber un contenido específico del módulo con sus respectivas actividades. Es en la semana 1 y 3 en donde ustedes van a tener que presentar específicamente actividades que tienen que ver con el PAT. Y ya a partir de las observaciones es donde ya tendrían que presentar un tercer y último borrador, ¿no? Entonces, como ya están José, Lourdes, Leonor, Lucy y María Eugenia, entonces, y considerando que la clase es grabada, vamos a iniciar. Permítanme, voy a ir un momento acá antes de compartir. ¿Cómo han estado? ¿Ya están más tranquilos en vacaciones? ¿Listos para trabajar? Sí, Buenas noches, licenciada. licenciada. Sí, Buenas noches, han terminado knockout, ¿no? El anterior módulo. Estaban con mucho trabajo. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a empezar y ahora me voy a ir a compartir la pantalla. Estamos ahora en plataforma. Entonces, precisamente lo que les decía, este módulo, innovación y aplicación en el aula, va a condensar varios elementos que ya han visto en anteriores módulos. Sin embargo, tiene un objetivo mucho más práctico. Tienen ahí las fechas y también tienen nuevamente el protocolo del PAD, que es el mismo que se les había presentado en el módulo 4. En la semana 1, eso quería mostrarles, ustedes tienen orientaciones didácticas propias de la semana 1, que corresponde al módulo 5, pero también orientaciones didácticas del PAD. Básicamente en la primera semana, ustedes van a tener que presentar nuevamente su borrador final, pero ya considerando el ajuste a partir de las observaciones que yo les hice en el módulo 4. De cada uno de ustedes tengo las observaciones, qué aspectos tenían que mejorar. Entonces, idealmente en esta semana, precisamente eso explica acá en orientaciones didácticas, tendrían que subsanar las observaciones. Sin embargo, en esta primera hora me voy a tomar el tiempo porque creo que es importante de explicarles algunos elementos del PAD, precisamente de las observaciones que les hice en el módulo 4, para que puedan absolver dudas y puedan tener mejores elementos para comprender las observaciones. Y ya en la primera semana ya tienen ustedes las actividades. Perdón, estoy aquí. La semana 1 tiene su respectiva actividad 1, 2, que es el foro, y la infografía, que esto tiene que ver con los contenidos del módulo 5 como tal. Y en la actividad del PAD sería el segundo borrador, que les reitero, es el borrador final presentado en el módulo 4, pero ya mejorado, ¿no? Tomando en cuenta las observaciones que les hice. En la segunda semana, que ustedes todavía no pueden visualizar, van a tener también un contenido específicamente del módulo 5, pero no van a tener ninguna actividad del PAD en la semana 2. En la semana 3, nuevamente van a tener sus propios contenidos del módulo 5 y en la semana 3 estarían teniendo nuevamente la actividad del PAD. Como leen aquí, dice presentación del tercer y último borrador. ¿Eso qué quiere decir? Que en el módulo 5, en la semana 1, tienen que presentar el PAD mejorado. A eso yo les voy a hacer las últimas observaciones, recomendaciones, y en la semana 3, como está acá en plataforma, tendrán que presentar por tercera vez el PAD
¿no? Esta vez ya idealmente, no perfecto, pero ya subsanando todas las observaciones. Y en la semana 4 ya solo son actividades que corresponden al módulo. Ya no tendrían que presentar en la semana 4 actividades del PAR. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, es importante la aclaración de que vamos a seguir trabajando con el PAR, pero en este módulo va a haber un contenido específico del módulo. Entonces, ahora les voy a explicar algunos elementos que son muy importantes de tomarlos en cuenta para poder precisamente mejorar su PAR, porque a la mayoría les he hecho observaciones. Yo entiendo que muchos no han tenido tiempo por el cierre de gestión, pero ahora ya están con más tiempito. Yo entiendo también que están ya en vacaciones, que quieren estar con la familia, pero tenemos que hacer un último esfuerzo. De hecho, tienen un poco más de tiempo, entonces al mismo tiempo de hacer sus actividades, también darse tiempos de esparcimiento, ¿no? Muy bien, entonces cualquier duda que tengan, por favor, tengan la libertad de interrumpirme y de preguntar. Esto yo necesito que quede claro para que puedan ajustar su PAC, ¿ya? María Eugenia, ¿puede ver esta diapositiva donde dice título? Sí, Lice. Muy bien, muchas gracias, Dime. María Eugenia. Entonces, algunos del grupo, algunos de los compañeros les había observado que tienen que ajustar su título, lo que va en la carátula, ¿no? Entonces, es importante, por favor, que todos hagan la revisión de su título. Para ello, he tomado el ejemplo de su compañero Rodrigo Mamani Pilco. ¿Qué nos dice en el protocolo? En el protocolo se nos indica que tiene que estar en letra 14, ¿no? Es más formal, que idealmente no debe exceder las 15 palabras el título y mostrar mínimamente lo siguiente, de qué trata el trabajo, dónde y cuándo se realizó, entre otros aspectos. Eso lo he sacado textual del protocolo. Entonces, este título, por ejemplo, está muy bien estructurado. Yo le he hecho un pequeño ajuste, ¿sí? De redacción, pero en general está muy bien este título. Entonces, vamos a ir identificando algunos elementos, ¿sí? Este que está en verde, estrategias neurodidácticas, específicamente, vendría a ser la propuesta de Rodrigo, ¿no? Entonces, desde el título, tiene que estar claramente en qué ha consistido su propuesta innovadora, ¿no? En este caso, estrategias neurodidácticas, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? ¿De qué trata el trabajo? Por eso está en verde. Pero una segunda parte de qué trata el trabajo sería esta, fortalecimiento de la lectura comprensiva. Es decir, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué impacto ustedes querían lograr con su propuesta? En este caso, Rodrigo, con las estrategias neurodidácticas, ¿no? Desde el título él ya está planteando que quería lograr un fortalecimiento de la lectura comprensiva, ¿sí? Entonces, por ahí tienen que empezar los títulos. Es importante que hagan un ajuste, algunos de ustedes, ¿no? Empezar con la propuesta y posteriormente, ¿cuál es el impacto o qué es lo que esperaban lograr con esa propuesta? Por eso les ponía aquí el objetivo para que se den cuenta, ¿sí? Eso sería de qué trata el trabajo. Hasta ahí estaríamos cubriendo de qué trata el trabajo. ¿Dónde nos dice el protocolo? En estudiantes de cuarto de secundaria, ¿sí? En el ejemplo de Rodrigo. Podría ser también en estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Illimani, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener cuidado de que no sea el título muy largo. Aquí, estrictamente hablando, yo me he basado en el protocolo, que dice 15 palabras. Sin embargo, si algún tema excede un poco las 15 palabras, no hay problema.
¿sí? Pero tratemos de cubrir las 15 palabras. Y en este caso, en el caso de Rodrigo, se podría aumentar que lo que él había presentado indicaba la unidad educativa, pero yo lo borré para mostrarles que este título tiene exactamente 15 palabras, pero les reitero, eh, podrían aumentar la unidad educativa, ¿no? Y no habría mucho problema si se exceden las 15 palabras. Ahora bien, algunos solamente han puesto en estudiantes, muy genérico, ¿no? Tienen que colocar o la edad o el curso, los que no han colocado, eso es muy importante. Eso estaría cubriendo el dónde, por eso se los ponía en rojo. Luego tenemos cuándo se realizó. Ninguno de los trabajos me ha puesto la delimitación temporal, que es el año, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, por favor, todos tienen que aumentar 2022. Eso es importante, por favor. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Los que están presentes, que creo que son puro. Ah, está Tito también, José, muy bien. Están varones y mujeres entonces. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá sobre el No, estudio? Lisa, está todo claro, Lisa. Muy bien. Muchas gracias. De todas maneras, cualquier duda, por favor, pregunte, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a organizar para esta primera semana solamente y los que quieran reunirse conmigo, como estamos con más tiempito, vamos a hacer un cronograma, pero eso ya nos vamos a organizar por WhatsApp, ¿ya? Muy bien, entonces esto les voy a enviar también la presentación. Luego, a algunos les he observado el resumen. ¿Sí? En el protocolo, ¿qué dice? Tiene que haber una descripción de la problemática, también se tiene que indicar en qué ha consistido la propuesta y su implementación y qué resultados se han obtenido, ¿sí? Entonces, algunos no han considerado estos elementos en resumen. Su resumen parecía más una introducción. Su resumen tiene que tener estos tres elementos, ¿no? Tal vez, si somos un poco rígidos, pueden hacer un párrafo de la problemática, un párrafo de la descripción de su propuesta y un párrafo de sus resultados, pero se tiene que ver muy bien estos tres elementos en su resumen y como dice en protocolo, de 200 a 300 palabras. Ahora bien, este maestro les dice considerar la redacción. Varios de ustedes han presentado documentos con muy buena redacción. Les felicito, se han tomado el tiempo de revisar el documento, pero hay otros compañeros que tienen todavía falencias en la redacción. Y eso es algo que se nos ha recomendado a los docentes en este último módulo, que hagamos un refuerzo de la redacción de algunos elementos que ustedes tendrían que considerar en la redacción, porque se va a ser muy estricto en la revisión del borrador final, ya el final que vayan a presentar, y se va a revisar enseguida también, eso les voy a explicar, incluso el nivel de plagio, si es que habría, y son elementos que se van a tomar en cuenta para la aprobación o reprobación del PAC, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos elementos para considerar en la redacción, no solamente del resumen, sino de todo el documento. Y cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Muy bien. En este punto tenemos que hacer la diferencia entre redacción y escritura. Escritura, sí, es algo mucho más informal, algo más coloquial. Yo puedo poner un mensaje en una tarjeta, ¿no es cierto? Feliz Navidad o felicidades o te quiero mucho, tal vez, ¿no? Alguna de ustedes, tal vez a su esposo le pone un mensaje en la servilleta de sorpresa, donde diga te quiero mucho, no lo han tenido que pensar mucho, ¿no? Simplemente han expresado su emoción y lo han escrito en la servilleta. La escritura es algo más espontáneo, ¿no? Es algo por eso más coloquial, pero en un documento
¿no? En un artículo, en un trabajo de grado, en un documento académico, tenemos que nosotros trabajar mucho con esto de la redacción. La redacción ya sigue, perdón, reglas, ¿no? Que le van a dar también un carácter científico al documento presentado y va a formar parte de la calidad del documento. Un documento puede tener muy buen contenidos, ¿no? Ser excelente, pero la forma en que es redactado muchas veces resta. Sí, María, adelante, por favor, acabo de ver su manito. Sí, licenciada, quería consultarle. Lice, lo que es en el lengua aymara, su resumen tiene que ser igual de 200 palabras como indica en el protocolo, Oh, porque al traducir se reduce el texto. Gracias, Lice. no, gracias a usted. Sí, muy buena pregunta. Sí, ahí no se es, ¿cómo le explico? No se va a hacer tajante en el número de palabras, porque sí, la gramática varía, ¿no es cierto? Varía entre lo que es quechua y castellano, o aymara y castellano, o ninguno, por lo menos creo que me ha presentado en inglés. Ahorita no me acuerdo. Sí, creo que ninguno me ha presentado en inglés, pero varía. ¿No? Entonces, no se preocupen. Lo que sí se va a contar, el número de palabras es en castellano y totalmente comprensible que vaya a variar, ¿no? Si presentan en Aymara. Además que en Aymara, como en el inglés, hay, ¿cómo se llama eso? Cuando hay, ay, mi profesor me reñiría, como apóstrofes, ¿no? A veces en una palabra engloba tres palabras que son expresadas en castellano, sí, varía la gramática, entonces no se preocupe, no se va a ser exigente en el resumen en idioma nativo o en el idioma que ustedes hayan elegido, ¿ya? Muy bien. Eso, así. Cualquier duda me dicen, por favor. Y si no veo la manito y ustedes ven de un compañero, me avisan, por favor. Muy bien, sigamos. Entonces, hasta ahí, ahora vamos a pasar a esto. Ujú. A ver, María, que ha participado. ¿Puede leer este meme, por favor? Sí, Lice, vamos a comer, niños, vamos a comer, niños. ¿Ven la importancia de la coma? Eso, muy bien. ¿Qué mensaje encuentra usted aquí, María Eugenia? Eh, Le está indicando, ¿no? O sea, le está indicando a los niños que van a ir a comer, o sea, a comer, o sea, está llamando a los niños a comer. Sí, ¿no? O sea, en la primera no tenemos la coma, ¿no es cierto? En cambio, en la segunda sí tenemos la coma. Entonces, en la primera oración eh, da a entender, ¿no? Que se va a comer a los niños o que se está llamando a los niños a comer. Que está indicando que van a comérselo a los niños. Eso, perfecto. Entonces ahí sí vendría el lobo, ¿no? A la Sí. manada, tal vez vamos a comer niños, tal vez, ¿no? El lobo si pudiera hablar, ¿no? Como nosotros. En cambio, si una abuelita o una mamá dice, vamos a comer, y hay una pausa, porque la coma nos ayuda a tener pausa, niños, ¿no? Entonces, una pequeña coma puede generar también diferentes significados en una oración. Entonces, este meme que nos ayude, ¿no? A reflexionar también sobre lo importante que es, uno, la ortografía, ¿no? Los signos de puntuación, la redacción, y a todos se nos va, incluso cuando hacen tesis doctorales, tesis de maestría, incluso profesionales que han escrito libros, etcétera, siempre se va. Pero nosotros, cuando defendemos un documento, lo publicamos, no podemos decir error de dedo o se me fue, ¿no? Tenemos que ser muy exquisitos en la revisión de estos elementos. Muy bien, muchas gracias, Mario.
Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones para que ustedes puedan mejorar su redacción. Separar oraciones extensas con punto seguido en lugar de coma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tratar de en un párrafo no utilizar muchas comas, ¿sí? En lo posible, ver si es más pertinente utilizar puntos seguidos en lugar de comas. Tampoco vamos a irnos al otro extremo de solo usar punto seguido, punto seguido, pero se recomienda en la redacción de estos documentos científicos, de estos documentos académicos, no hacer un uso excesivo de comas y ver más bien si sería más pertinente el uso de puntos seguidos. Realizar un esquema de párrafo donde figure una oración principal y oraciones secundarias, ¿sí? La primera oración del párrafo tendría que ser una oración introductoria que le ayude al lector a comprender, ¿no? Y a tener una idea clara de qué es lo que va a encontrar en el resto del párrafo. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces ustedes vayan revisando también cada uno de sus párrafos para ver si tienen oraciones principales y cómo están organizando la información en cada párrafo, ¿sí? Otras recomendaciones, asegurar el orden de oraciones y la coherencia temática. Es decir, si inician un párrafo hablando de la motivación, no se pasen torpemente o abruptamente, ¿no? A lo que es la atención. Si empezaron con motivación, ¿no? Tendrán que seguir ese hilo conductor de desarrollar en el párrafo lo que es motivación. Y si introducen tal vez en el análisis atención, tendrán que hacer una explicación, ¿no? Sobre esa relación que están haciendo entre motivación y atención, como ejemplo. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos. Esto lo voy a subir. Utilizar el recurso de marcadores o conectores o enlaces. Se utilizan al inicio del párrafo o para explicar. Eso también ahorita vamos a ver ejemplos. Y evitar muletillas. En algunos casos, ¿no? Los postulantes, cuando están exponiendo una tesis o algún trabajo de investigación, a cada momento dicen, sin embargo, por lo tanto, tienen alguna palabra o par de palabras que repiten constantemente y no son conscientes de ello. A eso se llaman muletillas. Y lo mismo nos pasa en nuestros documentos escritos. Entonces, ustedes revisen, ya tienen más tiempo y vean, ¿habrá alguna palabra o palabras que ustedes repiten más de 2 veces en un párrafo y está presente en todos sus párrafos? A algunas personas les va a asombrar que tienen precisamente estas muletillas. Muy bien, ahora sí, vamos. Dice, estructura de párrafo. La extensión de los párrafos que no exceda las 7 líneas. Esa es una recomendación de la APA, por ejemplo, ¿sí? La APA nos recomienda que los párrafos no sean muy largos. Algunos de ustedes en su documento me han presentado párrafos de 10, de 15 líneas que tenían pues ocupada más de media página o incluso a veces la página entera era un solo párrafo. Incluso estéticamente no se ve bien, ¿no es cierto? Y al lector le da pues hasta cansancio leer un párrafo tan largo. Entonces, eso también por favor revisen que sus párrafos no sean tan extensos. El APA recomienda 7 líneas como máximo. Muy bien. Entonces, aquí en rojo dice en la literatura, a ver, alguien para que no se duerma. José, buenas noches, ¿está atento? Buenas noches. ¿Cómo está José? ¿Bien? Sí, Lice. Ah, muy bien, me alegra mucho. Háganme un favor grande, ayúdenme en la lectura de de estas 2 líneas que están en rojo. Está bien, Lice. En la literatura científica se encuentran varias definiciones de autoestima, no existiendo acuerdos entre los autores. Muy bien, muchas gracias, José. Ahorita me va a seguir ayudando. Lo que acaba de leer José
es la oración introductoria del párrafo, ¿sí? Es como una introducción pequeña a lo que vamos a encontrar en el párrafo. Entonces, traten de que sus párrafos tengan esta estructura, hagan el esfuerzo de mejorar la estructura de sus párrafos, ¿sí? Luego, ya tenemos aquí, por ejemplo, las citas, ¿sí? En este caso, están con negro, Ruiz, y tenemos Taylor. Entonces, en ambos casos, a ver, el de Ruiz es una paráfrasis, si se fijan, no tiene comillas, y de Taylor es una cita textual corta, descriptiva, ¿sí? Entonces, por favor, vuelva a leer, por favor. José. Ruiz. Ruiz ya, de Ruiz, ¿no, Lice? Sí, por favor. Ruiz señala que la autoestima es el constructo emocional a partir del cual la persona se define y valora a sí misma. 1992, página 4. Taylor sostiene una definición distinta a Ruiz. Para este autor, la autoestima es el constructo cognitivo de la autoimagen que el individuo hace de sí mismo. 2006, página 87. Muy bien. Hasta ahí, José, por favor. Entonces, repitiendo, lo que está en rojo adelante es la oración introductoria. Lo que acaba de leer José, lo que está en negro, que son las citas, vendría a ser la parte central del párrafo. Y lo que está en rojo, sí, que enseguida José en eso más, por favor, nos va a ayudar. Lo último que está en rojo del párrafo sería el cierre, ¿sí? O, entre comillas, la conclusión. Es el cierre que hacemos a ese párrafo. José, por favor, de este lo. Lo anteriormente expuesto es útil para la comprensión de la complejidad del estudio de la autoestima. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, idealmente, ¿sí? Un párrafo, esa es una recomendación que se hace, tendría que tener esta estructura, ¿sí? Ahora, con sus trabajos no se va a hacer riguroso de que todos los párrafos tengan esta estructura, pero es una invitación a cada uno de ustedes, como ahora que ya tienen más tiempito, traten de mejorar la estructura de sus párrafos, ¿ya? Luego vamos a ver en este mismo párrafo conectores. Muy bien. Luego a varios he observado el utilizar adecuadamente el pronombre. Sí, tenemos varios tipos de pronombre. Sin embargo, ahora nos vamos a concentrar en tres: el pronombre personal, pronombre impersonal y el pronombre en tercera persona. Tenemos el ejemplo de pronombre personal. Si me siguen en la fila de abajo, dice, ejemplo, elegí el tema de investigación. Eso está mal. Ustedes no pueden redactar en pronombre personal. Eso no es recomendado para un artículo, para una tesis, para un documento académico, ¿sí? Entonces, en las partes donde hayan redactado en pronombre personal, elegí, medí, observé, apliqué, conversé con los papás, no va. Eso tendrían que ajustar, ¿sí? En un documento académico, en un artículo de investigación, en una tesis, ¿no? En cualquier trabajo de grado, sí se recomienda usar un pronombre impersonal o pronombre en tercera persona o ir combinando. En algunas partes pueden usar pronombre impersonal, en otros pronombre en tercera persona. Ejemplo de pronombre impersonal. En lugar de redactar elegí el tema de investigación, tendrían que redactar se eligió el tema de investigación, ¿no? O se aplicó, se midió, se coordinó con el director, se presentó a los estudiantes. Entonces, esto está permitido, o también podrían redactar en tercera persona. Por ejemplo, el director de la unidad educativa indicó, ¿sí?
o podrían colocar en el caso de José, por ejemplo, él podría redactar el maestro responsable de implementar la propuesta coordinó con tal. El maestro, que es José, ¿no es cierto? Él se está refiriendo a sí mismo como el maestro o el responsable de la propuesta, ¿sí? Entonces, pueden utilizar, les reitero, pronombre impersonal o pronombre en tercera persona. Varios de ustedes han utilizado correctamente el pronombre, pero en otros trabajos hay más la utilización de este pronombre personal que no es recomendable, ¿ya? De todas maneras, en esta semana que vamos a armar reuniones ya individuales, los que deseen, no es obligatorio. Allí si tienen alguna duda, también me dicen con alguna parte de su documento. Por esta semana, no, y como estamos con más tiempito, nos vamos a dar un trabajo de revisión individual, ¿ya? Muy bien, no utilizar verbos inactivos, es otra recomendación que se hace, ¿sí? En lugar de ha referido, refirió. Los cambistas hablan más así, ¿no es cierto? Refirió. En cambio, los altiplánicos hablamos más ha referido. Estamos acostumbrados al a, ¿no? Pero lo que se recomienda es más bien no utilizar verbos inactivos. Este a hace que sea inactivo. Entonces, lo correcto, por ejemplo, sería redactar: el director de la institución refirió que se evidenció. ¿Qué estaría incorrecto? El director de la institución ha referido. Eso está mal, ¿sí? Entonces traten de evitar el prefijo a, en resumen, en su redacción. Muy bien, vamos a ver. Luego, utilizar conectores. Si ustedes ponen en internet conectores para documentos científicos, documentos académicos, van a encontrar muchos. Es como de la taxonomía de Bloom, los verbos para plantear objetivos. Es lo mismo en los conectores. Van a encontrar listas gratuitas muy lindas. Entonces, los conectores también ayudan en la calidad de redacción de nuestro trabajo. En este párrafo que leía José, ¿sí? Vamos a ver qué conectores hay. Este, por ejemplo, lo anteriormente expuesto. Ese es un conector. El conector nos ayuda a articular las partes de un párrafo, ¿sí? En este caso, lo anteriormente expuesto tendría que ser lo que está en negro, ¿no es cierto? Entonces, este conector, lo anteriormente expuesto, es útil para que haya un hilo articulador en el párrafo, para que haya una conexión. Los conectores se pueden utilizar, como en este caso, en la parte intermedia del párrafo, o como este de acá. No obstante, puede utilizarse también un conector al inicio de un párrafo. Este, no obstante, nos ayudaría a articular entre párrafos, ¿no? Nos ayudaría a la articulación entre párrafos. En cambio, este primero, lo anteriormente expuesto, nos ayudaría a articular partes dentro de un mismo párrafo. Y este otro, que dice no obstante, es evidente, etcétera, estaría articulando este párrafo con este otro, ¿sí? Entonces, les invito a que busquen conectores. Hay muy lindos conectores y siempre que se los utilices con criterio. Tampoco llenar de conectores nuestra redacción, siempre con criterio, ver qué conectores nos ayudarían. Enseguida se va a cortar, vamos a tener unos 8 minutitos de descanso y les envío al grupo el enlace de la segunda parte. Y si tienen alguna duda,